Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy, de nuevo, la violencia de género se ha cobrado otra víctima más. Ha sido en Burgos. Y de este tema vamos a hablar precisamente esta semana en el programa, de si está funcionando o no correctamente la ley contra la violencia de género. Enseguida lo analizamos, pero antes titulares. Hablamos con Juan José Sanz Vittorio, nuevo portavoz del Partido Popular. Toma el relevo de Carlos Fernández Carriedo, que es, con el cambio de gobierno, consejero de Empleo. Analizamos con él la agenda política y económica de los próximos meses. El director general de Transportes hace balance del contrato que la Junta firmó con Air Nostrum. Duró 6 años, supuso un gasto de 54 millones y terminó en 2015. Durante ese tiempo, más de 1 millón de personas han volado con la compañía. Las instituciones propias se abren a la población. Celebran en las Cortes unas jornadas en las que se ponen en valor como garante de la calidad democrática y en las que han participado representantes de las organizaciones a nivel nacional. Viajamos al Valle de los Seis Sentidos, en Renedo de Esgueva, con el vicepresidente primero de la Mesa de las Cortes. Ramiro Ruiz Medrano nos enseña el pueblo que le vio nacer y donde ha forjado su vida familiar. 22 mujeres han muerto asesinadas por sus parejas o exparejas en la comunidad desde el año 2010. La última hoy mismo, en Burgos. Fue hace 6 años cuando se creó una ley que pretendía poner punto y final a este tipo de violencia y que ahora los diferentes grupos políticos están evaluando. La oposición insiste en que algo se debe de estar haciendo mal porque, a la luz de los resultados, la ley no está funcionando. Se reunieron por primera vez el 13 de septiembre de este año con un objetivo: saber si está siendo efectiva o no la ley contra la violencia de género en Castilla y León. Tener un diagnóstico certero de qué es lo que está fallando, porque algo está fallando, si no, no estaríamos aquí hablando de esto. Y por lo tanto creemos que hay que revisar la ley y que la ley no se puede revisar solo entre los políticos, que la ley se tiene que hacer con la sociedad civil. Es una comisión no permanente que nos puede servir de análisis y evaluación de la situación de lo que se está llevando a cabo hasta este momento. Una comisión en la que están representados todos los partidos políticos, pero no serán solo ellos quienes tengan voz. Que sea una comisión desde la máxima pluralidad y objetividad. Policías, jueces, fiscales, trabajadores sociales, asociaciones o sindicatos están invitados a las reuniones. Allí aportarán sus respuestas a la pregunta de qué está fallando. Las propias personas que se encargan de llevar los casos de violencia de género no tienen una educación especializada en perspectiva de género. El Grupo Parlamentario Ciudadanos lo que cree que está fallando es el sistema, porque no podemos impulsar a las mujeres a que denuncien y luego dejarlas totalmente indefensas. Y en lo que todos coinciden es en la importancia de que la ley incida en la educación de los más pequeños y en el apoyo a las víctimas también del medio rural. Porque precisamente no es donde llegan las redes de seguridad que anuncian la ley de violencia machista, precisamente por la falta de estructura. Para el Grupo Parlamentario Socialista creemos que el principal fallo se encuentra en la falta de educación. A corto plazo va a seguir sucediendo mientras no se eduque a la gente en sensibilidad contra la violencia de género. Hacer un pacto por la violencia de género y meter una asignatura que sea troncal dentro de la educación. La comisión se ha creado a iniciativa del Grupo Parlamentario de Podemos y del Grupo Mixto. La red de protección a las familias, que nació como algo coyuntural por la crisis, va a pasar a tener carácter permanente y sin límite de tiempo. La ley que lo va a hacer posible ha pasado su último trámite antes de ir al Pleno, donde llegará con 32 enmiendas para debatir. Partido Socialista y Podemos reclaman requisitos diferentes para los extranjeros o que no compute el patrimonio si no genera rentas a la hora de cobrar la renta de ciudadanía. Las medidas que en su día se aprobaron como urgentes para dar protección a las familias afectadas por la crisis pasan a ser ordinarias y además no tendrán límite temporal. Se convalidó por todos un decreto ley de medidas extraordinarias para coyunturas de crisis y lo hemos convertido todo, y debíamos estar muy orgullosos porque lo hemos aceptado, en medidas ordinarias. Estamos de acuerdo en que las medidas ante la pobreza, la necesidad y la vulnerabilidad nunca pueden ser extraordinarias. Los grupos han consensuado además otras mejoras, como ampliar de 30 a 45 días el plazo para no perder la prestación si se está fuera, o que se exceptúen del cómputo los bienes rústicos en los municipios de menos de 5.000 habitantes. PSOE y Podemos quieren menos requisitos para los inmigrantes extranjeros.
un ciudadano de Mali, un ciudadano de Congo, un ciudadano de Etiopía, posiblemente no tenga posibilidad de aportar parte de esa documentación que le estamos requiriendo. No se puede a veces, por ser demasiado flexibles, que esto sea un coladero donde todo el mundo diga, bueno, pues simplemente con una buena voluntad que hay que presuponer, que a veces es mucho presuponer. Los socialistas piden también que no compute el patrimonio que no genere rentas ni los vehículos de más cuantía de los autónomos. Podemos, por su parte, reclama que sea compatible la renta de ciudadanía con la pensión no contributiva. No hay ningún mecanismo jurídico por el que eso deba ser incompatible y, por lo tanto, la única cuestión por la que no se ha aprobado esta enmienda ha sido por voluntad política, como todas las demás. La pensión no contributiva no puede ser compatible con una prestación esencial como la renta garantizada de ciudadanía, porque pertenece al ámbito de la seguridad social, por ejemplo. Es decir, formalmente eso no puede ser. El PSOE quiere también una actualización de la renta ligada ahora al IPREM, que lleva años congelado, enmiendas que ya se debatirán en pleno. Pues continuamos con el programa, lo hacemos desde aquí, desde el lugar donde se toman las decisiones que de una manera u otra nos afectan en el día a día. Desde las Cortes de Castilla y León comenzamos una ronda de entrevistas con los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios. El primero en sentarse con nosotros es el portavoz del Grupo Popular, Juan José Sanz Vittorio. Buenas noches y bienvenido a este programa. Hola, buenas noches, encantado. Juan José, usted lleva apenas 43 días en el cargo como portavoz del Grupo Popular. ¿Qué diría que es lo más complicado de este cargo? Quizá ponerse de acuerdo con los diferentes partidos políticos tan diferentes los unos de los otros. Eso forma parte de la actividad parlamentaria y más en una situación como la actual en la que no hay una mayoría absoluta por parte de ninguno de los grupos parlamentarios. En consecuencia, eso obliga a algo tan saludable, tan positivo como es la búsqueda del entendimiento y del acuerdo. No diría yo que eso es desagradable, todo lo contrario. Han tenido que pasar 15 meses para que se apruebe la primera ley, al margen de la de presupuestos, fue en el pleno de la semana pasada, luego hablaremos de ella, pero esta escasez legislativa quizás se debe a que es tan complicado ponerse de acuerdo los grupos políticos. ¿O cuál es el motivo? No, tenga en cuenta que, lógicamente, la producción legislativa, a medida que va pasando el tiempo y dependiendo de las circunstancias, no tiene por qué ser tan activa como lo era en un principio. Tenga en cuenta que cuando empezamos a asumir competencias, cuando empezamos a caminar como comunidad, ya como mayores de edad, asumiendo las competencias más importantes que tienen las comunidades autónomas, lógicamente eso obliga a una mayor producción legislativa. En función de los momentos, de las circunstancias, esta puede ser mayor o menor, pero en ningún caso ha decrecido la actividad de la Cámara. Decíamos antes que la primera ley en ponerse en marcha ha sido conocida como la Ley de Garantías, que viene a ser una ley que quiere blindar a los funcionarios públicos que denuncien casos de corrupción. La pregunta es muy sencilla: ¿cómo algo tan necesario, en principio tan necesario, ha sido respaldado solo por el Grupo de Ciudadanos? ¿Cuál cree que es el motivo, Juan José Sanz Vittorio, de que no haya sido respaldada por el resto de formaciones? Yo creo que ha sido bastante incoherente, porque además han tratado de hacer batalla política de una cuestión que no tenía por qué haberlo sido. Tengan en cuenta que esta es una iniciativa absolutamente novedosa en el conjunto de España y han tratado de tergiversar una parte de la ley convirtiéndola en el eje de la ley cuando realmente no era eso, ¿no? El objetivo de la ley fundamentalmente es establecer unos cauces internos, unos procedimientos que permitan sentirse lo suficientemente seguros a aquellos funcionarios, conjunto de empleados públicos que tengan acceso a información que pudiera derivarse en hechos delictivos, poder hacerlo sin temor a que su carrera profesional se pueda ver alterada. Pero al final algunos grupos parlamentarios han centrado su crítica a la ley en el hecho de que, lógicamente, lo que no puede haber, y eso hay que garantizarlo también, y como empleados públicos también así, muchos a mí me lo han manifestado, que lo ven razonable. Es decir, si hay informaciones infundadas, eso no es de recibo. Pero se ha puesto el acento en eso cuando realmente lo que dice la propia ley es que tendrán que ser probadas fehacientemente. En definitiva, para que nos entendamos, tendrá que quedar claramente demostrado que ha habido mala fe por parte del informante para que pudiera derivarse en una falta grave. Eso es sensato, eso por un elemental principio
de respeto, de dignidad al conjunto de los funcionarios, al conjunto de los empleados públicos que no tienen como costumbre hacer denuncias falsas, no les supone ningún problema y es razonable que esté contemplado en la propia ley. Es decir, que el Grupo Popular sigue satisfecho con la ley que se ha aprobado. Sí, nosotros estamos satisfechos, sin duda, con la ley que hemos aprobado. A falta de que termine este año, estamos a punto de terminar este 2016, probablemente lo haremos sin unos presupuestos generales del Estado. ¿Cómo podría afectar esto a las comunidades autónomas? ¿Qué efectos reales puede tener para Castilla y León, para los ciudadanos, para quienes vivimos aquí? Bueno, como usted sabe, una vez que no hay presupuestos, esto da como consecuencia la necesidad y la obligación de tener que prorrogar. Los presupuestos, cuando se prorrogan, lo que hace es que no todas las partidas se prorrogan. Las inversiones, por ejemplo, no se prorrogan. Hay cuestiones que afectan a la vida de los ciudadanos que no se pueden prorrogar. Por lo tanto, no beneficia para nada el hecho de no tener un presupuesto prorrogado. Bien es cierto que las grandes partidas de los grandes servicios públicos esenciales, esos no se van a ver afectados, pero es verdad que no es una buena noticia el hecho de no disponer de presupuestos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las ayudas? El otro día conocíamos que casi 3.000 beneficiarios de las ayudas al alquiler se van a quedar sin ellas precisamente por la falta de presupuestos. Bueno, en las cuentas públicas lo que hacen es que hacen una previsión de ingresos, hacen una previsión de gastos. En esa previsión de gastos se tienen en cuenta aquellas previsiones de lo que van a ser esas necesidades, pero no tiene por qué quedarse sin esas ayudas. Lo que puede ocurrir en algún momento es que se retrase el acceso a esas ayudas. Puede haber problemas de tesorería en un momento o puede haber un problema de agotamientos de créditos, que lógicamente lo que se viene haciendo normalmente es que se pasa al ejercicio posterior para poder acceder a ellas. El Consejo de Cuentas hace unos días ponía nombre y apellidos al conocido nuevo mapa de titulaciones. Decía concretamente que hay que suprimir 20 titulaciones universitarias y 79 másteres en la comunidad porque son deficitarios. No sé si ustedes, el Grupo Popular, van a tener en cuenta esta valoración del Consejo de Cuentas. ¿Barajan también esa cifra? Bueno, yo no voy a entrar en valorar lo que ha dicho el Consejo de Cuentas. Si bien es cierto que algunas veces tengo serias dudas sobre si algunas de las valoraciones sobre algunas de las materias que hace el Consejo de Cuentas son competencia del Consejo de Cuentas. El Consejo de Cuentas debería entrar fundamentalmente en si se adecúan los procedimientos y se cumple con la normativa en aquella materia que le compete. En cualquiera de los casos, bienvenida sea cualquier valoración sobre cualquier otra cuestión. Yo creo que ya se ha puesto de manifiesto también por parte de la propia Consejería, se está trabajando con las universidades de manera que se racionalice también este mapa de titulaciones a nivel de la comunidad. Por lo tanto, somos conscientes de ello, se está trabajando en ello y estoy seguro que será perfectamente entendido por el conjunto de los castellanos y leoneses. Para terminar, sí que me gustaría brevemente que nos dijera qué espera Juan José Sanz Vittorio, el Grupo Popular en general, del nuevo gobierno. Ya España ya tiene quien le gobierne, ya conocemos a día de hoy el nuevo gabinete de ministros. ¿Qué espera del nuevo gobierno? Pues yo espero fundamentalmente que en un momento excepcional, especial como es el actual, yo creo que la propia configuración del Parlamento abre una gran oportunidad. Es verdad que los acuerdos no siempre van a ser fáciles. Es verdad que los acuerdos no siempre van a ser posibles. Es verdad que la situación y la coyuntura va a obligar a que por parte del Gobierno, principalmente por parte del Gobierno, es verdad que esa es responsabilidad de todos, pero esta dificultad tenemos que ser capaces de convertirla en una gran oportunidad a través de la inteligencia, de la generosidad y que esto nos permita acometer las grandes reformas como consecuencia de los grandes acuerdos que este país necesita. Y yo espero que el Gobierno, porque es verdad que es responsabilidad de todos, pero es más responsabilidad del Gobierno, sea capaz de liderar este gran proceso, esta gran oportunidad que supone la dificultad que conlleva la actual estructura y configuración del propio Parlamento. Pues Juan José Sanz Vittorio, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Encantado, siempre. Gracias.
9 meses después de la desaparición de 15.500 pruebas diagnósticas del Hospital de Ávila, el consejero de Sanidad ha explicado en las Cortes los detalles de este incidente. Ha anunciado 2 dimisiones, insuficientes para la oposición, y ha reconocido que hubo un error humano y técnico de organización. Afortunadamente asegura que a día de hoy se han podido recuperar el 70% de esas pruebas borradas. Explicaciones que para algunos grupos llegan tarde. No debemos vincular esta incidencia a supuestos recortes en materia informática. Precisamente se produce en el contexto de un proceso de modernización de comunicaciones y de sistemas de almacenamiento. Después de escuchar a políticos y a técnicos dar explicaciones en la comisión de investigación del Hospital de Burgos, la que indaga en los posibles sobrecostes de su construcción, esta mañana hemos conocido la versión de José María Rivas, el expresidente del Consejo de Administración de la empresa adjudicataria. Dice que estos años se han lanzado falsedades reiteradas y que el coste del edificio es perfectamente comparable con el de cualquier otro hospital con esas características. El coste de la obra del hospital es perfectamente comparable con cualquier coste de hospitales similares en Castilla y León, en el caso de Valladolid o fuera de Castilla y León. Por favor, no tenga la menor duda de que aquí no ha habido ningún tipo de conchavio. Ningún tipo de conchavio. Aquí no ha habido ninguna esperanza de que nos lo van a arreglar con un modificado que después nos van a hacer. Mire usted, eso me suena a mí mucho en este país, desgraciadamente. Pero en este caso, ni por lo más remoto, muchísimos hospitales de España, de fuera de España, del otro lado del Atlántico, se harán con ese modelo, porque no se pueden hacer de otra manera. Más de 1 millón de personas volaron en Castilla y León gracias al contrato que firmó la Junta con Air Nostrum en 2009. Duró 6 años y ahora, 1 año después de haber finalizado, Ciudadanos ha pedido un balance. El director general de Transportes dice que ha sido muy positivo, pero reconoce que ahora su prioridad es otra. El contrato duró 6 años con un coste de casi 63 millones de euros y trajo a Castilla y León a más de 1 millón de viajeros. Pretendía que el sector madurase para después volar solo. Se ha hecho una diagnosis de rutas que estacionalmente podemos considerar maduras, fundamentalmente rutas estacionales. En este momento la prioridad es el transporte rural y creo que es un contrato quizá hecho en otra época. Además, los aeropuertos están de capa caída y pierden viajeros. Puede haber ocurrido en Castilla y León con la llegada del AVE, en concreto en el aeropuerto de León. La oposición criticaba con dureza que tras finalizar el contrato en marzo de 2015, la aerolínea ha olvidado su apuesta por la comunidad, lo tachaban de opaco y apuntaban a la creación de un grupo de expertos no políticos. Que de cada euro que la administración pública invierta en subvencionar una aerolínea, como mínimo revierta en 1 euro en el desarrollo económico. Nuestros aeropuertos han sido rehenes de una aerolínea. Lo que hemos hecho ha sido promocionar uno de los aeropuertos en perjuicio de los otros 3. Y además de ese modelo ineficaz, es que encima se está saltando la ley constantemente. Y ha habido un requerimiento de la Comisión Europea y se ha considerado que estas ayudas son correctas. Porque no se subvencionaban los vuelos, sino que se contrataba la publicidad, como la que la compañía incluyó en el fuselaje y el interior de 14 aviones y en sus revistas. Las Cortes han reunido esta semana a los máximos responsables de las instituciones de control del país. Los presidentes del Consejo de Cuentas y del CES nacionales han explicado por qué son garantes de calidad democrática. Además, la presidenta de las Cortes ha detallado los importantes esfuerzos que se están haciendo para avanzar en transparencia. Es la foto de familia de una jornada en la que la presidenta de las Cortes repasaba los principales esfuerzos que ha hecho la Cámara para mejorar la transparencia, como la posibilidad de que los ciudadanos aporten sugerencias a las iniciativas de los grupos o el manual que en breve se dará a los ayuntamientos. Es necesario que las entidades locales puedan ejercer la iniciativa legislativa y conozcan con detalle todos los pasos que tienen que dar y la puedan realizar de una manera eficaz. Además, el presidente del Consejo de Cuentas pedía que el Gobierno acorte los plazos para que los ayuntamientos rindan cuentas, porque dice con los sistemas informáticos no necesitan 10 meses para hacer el trámite, y aseguraba que trabajan para mejorar los resultados. Este año en Castilla y León, solo 6 de cada 10 han cumplido. Vamos a hacer un plan especial de rendición para que volvamos a recuperar
los índices de rendición del año pasado, incluso que los mejoremos. Hay que recordar, en todo caso, que los índices de rendición que teníamos el año pasado multiplican prácticamente en 5 o en 6 los que existían hace 10 años. Y defendía que el trabajo de las instituciones de control es el que garantiza la calidad democrática. También el presidente del CES, que iba más allá. Lo que ocurre en el seno del Consejo Económico y Social es ejemplo, dice, incluso para el nuevo gobierno. Están presentes los intereses de los trabajadores, de los empresarios y de la sociedad civil. Una representación cabal de la sociedad, que es capaz de entenderse, de consensuar, de ponerse de acuerdo. Y por lo tanto este país también puede ser capaz de ello. La jornada reunía también al presidente del Consultivo de Andalucía, al defensor del pueblo navarro, a los responsables de las instituciones propias de la comunidad y representantes de toda la sociedad de Castilla y León. Puede estar en contacto directo con las Cortes de Castilla y León a través de sus redes sociales. En Twitter, @cortes_CYL. Y en Facebook y Google Plus buscando por Cortes de Castilla y León. El Parlamento escucha también a través de Internet la voz del ciudadano. Es el único pueblo de toda España que comienza su nombre con la letra W. Especiales por el nombre, pero también desde luego por lo que esconde. En el osario de Bamba hay más de 1 millar de calaveras apiladas. Una villa con historia que cada fin de semana visitan decenas de curiosos. La Fundación Villalar lo ha incluido en las rutas que ha creado porque este pueblo también tiene relación con la historia comunera. Esta localidad, Bamba, célebre por su iglesia mozárabe de Santa María, también vivió su propia experiencia comunera. Ocurrió en abril de 1521, cuando las tropas imperiales, mandadas por el conde de Haro, decidieron acampar aquí. Sumaban 3.000 lanzas y 600 jinetes. Poco antes de que tuviese lugar la batalla de Villalar, en Bamba y en Zaratán acamparon tropas imperiales que días después, incluso horas después, arremeterían contra los comuneros y los derrotarían. Claro que el mayor atractivo de la localidad sigue siendo este osario con miles de huesos y calaveras. Es el más importante de España. Un osario con restos de más de 2.000 personas entre monjes, mujeres e incluso niños que se recopilaron desde la Alta Edad Media. Un pueblo singular también por su nombre, porque es el único municipio de España que comienza con la letra W. Es vallisoletano y tiene una dilatada carrera política. Ramiro Ruiz Medrano ha sido alcalde del pueblo que le vio nacer, presidente de la Diputación, delegado del Gobierno y en la actualidad es vicepresidente de las Cortes. Es el hombre amable de la política. Con él y con sus rincones favoritos nos vamos. Volvemos a vernos el próximo jueves a la misma hora, a las 9:30. Adiós. Estamos en Renedo de Esgueva, un pueblo de casi 4.000 habitantes a 7 kilómetros de Valladolid, y lo vamos a recorrer de la mano de un vecino muy especial, Ramiro Ruiz Medrano, procurador de las Cortes y vicepresidente de la Mesa. Bienvenidos a Renedo de Esgueva, mi pueblo. Aquí nací yo hace 58 años y Renedo es un pueblo que sirve de puerta para todo el Valle Esgueva. Aquí corrí, aquí disfruté, aquí me casé, aquí nacieron mis hijos. Cuando yo fui alcalde, porque fui alcalde de Renedo de Esgueva hace muchos años, pues éramos aproximadamente 900 habitantes. Hoy somos cerca de 4.000. Y muchos vecinos han incorporado y han sido muy bien acogidos por aquellos que tuvimos la suerte de nacer aquí. Y Renedo es un pueblo donde todos nos sentimos hermanos, donde todos participamos en las fiestas, en los encuentros y visitamos pues todos los puntos que tiene nuestra localidad. La Plaza Mayor, donde los jóvenes, hoy los niños disfrutan, antes jugábamos al balón, hoy está prohibido, y otros puntos tan emblemáticos como puede ser también esta plaza de las 4 calles. 4 calles en una de las cuales pues yo tuve la suerte de nacer. Estamos en el Valle de los 6 Sentidos. Es un recurso turístico de la Diputación, apoyado por el Ayuntamiento de Renedo de Esgueva, que puede ser un ejemplo de cómo luchar contra la despoblación,
que es aprovechando nuestros recursos, en este caso un recurso histórico, también medioambiental, como es la Casa de los Power, para que sea también un centro donde los niños de Castilla y León y del resto de España puedan disfrutar de su historia y también de los juegos infantiles con su familia. Bueno, pues empezábamos este recorrido en Renedo, en mi pueblo natal, y terminamos en Valladolid, en la ciudad donde vivo y disfruto, ¿no? Y podía haber elegido cualquiera de las muchas plazas, rincones que tiene nuestra hermosa ciudad. Sin embargo, me he inclinado por la Plaza San Pablo porque de alguna forma pues aglutina todo lo que es Valladolid. Es arte, es cultura, es tradición, es gastronomía y sobre todo son sus gentes, gente encantadora y abierta a todos aquellos que quieran visitarnos. Y aquí en esta Plaza de San Pablo pues podemos ver la Diputación Provincial, lo que es el Palacio de Pimentel, podemos ver el Palacio de Justicia, vemos también pues Palacio Real, el Instituto Zorrilla, donde hay muchos jóvenes que están formando para el futuro de mañana, y vemos también la fachada de la Iglesia San Pablo, que es impresionante y que desde luego yo les invito a todos a que acudan a Valladolid, que visiten sus plazas, sus rincones y que acudan a visitar, por supuesto, la Plaza San Pablo.